estamos consolidando algunos de los hilos que se salieron del textil por el momento de la manipulación para poder montarlo. Estos habían sido consolidados antes, pero como se manipuló, se salieron de la parte de arriba. Entonces, bueno, algunos, no todos. Entonces estamos terminando los detalles para ya que quede en óptimas condiciones. Ese porque lleva la acrílico. Ya lleva con la acrílico. Ah, no, el acrílico no llega hasta arriba. Ah, En general, en los textiles de la exposición lo que uno ve es una relación entre una iconografía tradicionalmente europea, pero también con elementos que pensamos que son respuesta de quienes produjeron estos textiles a este nuevo universo visual. Entonces vemos que aparecen ciertos elementos que ya existían en la iconografía precolombina, que se incorporan a estos textiles coloniales, ya sea como una forma de resistencia, como una forma o una estrategia de mantener ciertos discursos visuales propios del mundo andino. Y un ejemplo súper interesante es, por ejemplo, esta alfombra, que tiene al centro, si se fijan, dos rombos concéntricos, con algunos con escalerados, que son motivos clásicamente, bueno, andinos y en particular incaicos, y que uno los puede ver también en este fragmento textil, que es el fragmento probablemente de un uncu o de una camisa, que estaba decorado con rombos muy similares a los del textil, y en este caso sabemos que es una pieza de origen prehispánico. Por lo tanto, aquí vemos como en un textil de apariencia exclusivamente occidental o europea, aparecen estos motivos que son más bien propios del mundo incaico. En ese sentido, entonces, estas figuras geométricas dan cuenta de una forma específica de producir lenguajes visuales incaicos. vamos a dar una vuelta aquí. Ahí, y otro poquito más. Ahí está fácil. Entonces lo pasas para allá. Cuidado con las manos. Pónganlo justo y ahí después regulamos, porque después es más fácil. Yo tengo un centímetro. Igual.
estamos. Estamos. Claro, con este borde metálico, pero el que donde va el textil que viene de afuera lo vamos a dejar reforzado y listo para que cuando se llegue se pone más listo. Eso es lo que queda en el diseño. Bueno, una experiencia igual bonita, compleja, igual complicada, pero me gustó, o sea, trabajar en equipo igual bien organizado. De partida hubo que hacer un curso para poder implementar todo el montaje, lo cual llega y se ve que también quedó. Complicado, igual hubo riesgo, que hubo que asegurar todo primero paso a paso para poder hacer todo el trabajo que conllevaba. Bueno, me gusta mi trabajo, en todo caso me gusta hacer esto complicado, me gusta que quede bien. Y como digo, con la ayuda de varias personas que lo hicimos, que logramos que quedara bien, creo que resalta todo lo bueno que quedó y que disfruten más por el montaje, la exposición que formamos como un equipo. Aprendí días anteriores, aprendí a manejar la máquina, el alzahombre o Jenny como se llama. Todo fue complicado, pero se logró, eso fue lo importante, que se logró terminar todo el tema. Este es un poncho. Primero, es importante decir esto, el poncho es una vestimenta, un cuerpo textil, ¿no? Propiamente americano. Pero lo interesante de este textil es primero que es un poncho, ¿no? Por lo tanto es algo que como estructura, como cuerpo textil, obedece mucho más a la tradición de la vestimenta americana. Tiene una composición, una estructura, ¿no es cierto?, vamos a decir, española, ¿no? Utilizamos esa palabra, pero luego tiene diseños, ¿no es cierto?, que al mismo tiempo develan una presencia americana. Vemos algunas llamas, vemos algunas aves y una flora y una fauna más de característica americana, pero al mismo tiempo en una estructura de elaboración formal, ¿no es cierto?, desarrollada en 5 secciones, ¿no es cierto?, lo que nos hace pensar de que está confeccionada mediante telares de cintura, ¿no? Es decir, son telares de cintura, que es una tecnología de producción textil andina, para producir un artefacto cultural también andino, que es un poncho, pero sobre la base de una estructura de ordenamiento hispana, pero luego con diseños tanto hispanos, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo con diseños, vamos a decir, indígenas, ¿no? De alguna manera es una articulación, ¿no es cierto?, de tecnologías, de tradiciones, de iconografías que devela precisamente esta vibración que es propia del mestizaje, ¿no? O sea, estructuras tecnológicas, estructuras semánticas, ¿no es cierto?, que se van articulando para generar efectivamente este textil. Pero claro, y yo diría que en ese sentido, claro, es un textil que devela el mestizaje, pero que devela el mestizaje sobre una estructura de ordenamiento europea. Jesús,
acrílicos van con esta pieza pegada. Se embuten, claro. Poner acrílico colgando pensando que esto es la regla. Y acá se vuelve a pegar. Yo le voy a poner una franja. Y eso le ponen la franja en cuanto a la que sí. Sí, el textil va por sobre este palo, ¿no? No, por dentro. Ah, va por dentro. Sí. Ah, Sí, llega hasta abajo. Esto es un soporte para yo poder fijar el acrílico. Cortar esto de Es la foto que les había mandado de... Que ojalá que no haya problema en el sentido que quiera hacerlo lo más ahí sí. Yo creo que lo contrario, porque le preocupaba, viendo la imagen que yo le mandé, que quedara muy cerca, que quedara muy pegado. Entre el vidrio y el acrílico. Entre el vidrio, la pieza y el No, o sea, va a quedar acrílico, así. pieza, No va a quedar así. vidrio. Sí. Sí, creo que va a estar bien. No, está bien. 62 milímetros, Así. 6 centímetros. ¿Allá? Está así, pues. O sea, ya tenemos puesto un acrílico con Ah, lo voy a mirar. Sí. O sea, no está puesto, está presentado. Sí, no, esta pieza es la idea, ¿es esta pieza que va a costar? Yo creo que está bien. Sí, está bien. O sea, cuando tú tienes tela significa que hay que recortarle y hacerle borde. Y ahí sí que es más complicado. Y es más pega. Claro, pero dile Mylar que es el material adecuado para conservación, que lo hemos utilizado por años. Ya. No, bueno, la muestra lo que hace es queremos reforzar la idea curatorial de actualizar la pregunta sobre los contactos, por un lado, y por otro lado hay diríamos, un dispositivo que también pone en contraste lo táctil del textil a través de estructuras hechas con metalcom, que son por naturaleza brillantes, filúas, frías como un cuchillo, ¿no? Y eso refuerza la suavidad de los telares. Y por otro lado, lo que se pretende es acercar las piezas al visitante a través de una exposición que se acerca más bien a un depósito que a lo que uno entiende naturalmente sobre un museo, ¿no? Donde las piezas están más bien rodeadas de un áurea, distanciadas, puesta como un ámbito un poco como mágico, ¿no? Aquí lo que se quiere es que las obras estén mucho más cerca, puestas, como decía, como si estuvieran en un depósito. Nos pasa eso, que no son exactos. Entonces se les pone unos suples delgaditos a las partes para que no tope, pero la idea es que no salga nada. Vamos a hacer las piezas de redes sociales para la exposición Contactos que se va a inaugurar. Este es el archivo original de la museografía de Pato Pozo. Entonces, plantea la identidad de la exposición, sus colores. Y las posibles utilizaciones después en todas las piezas de la campaña de comunicación y de educación de la muestra.
Este es un uncu del Museo Andino. Está datado más o menos como entre el 1000 y el 1500. Incas, probablemente, y lo que vemos acá son algunos tocapus característicos de este tipo de tejido. Les comentaba también que tiene otra de las características distintivas, el festón, o esta puntada en 8, que es para poder unir ambas partes y generar este rectángulo para poder ponérselo. Y todo esto se teje en un solo paño, que después se une. ¿Y esto es llama? Esto es algodón y la iconografía está hecha en pelo de camello. Este cuadro es uno de por lo menos 9 cuadros que fueron pintados en la época colonial y describen 2 matrimonios. El cuadro más temprano está en Cusco, en la iglesia de la Compañía, y este cuadro es de 1718, que es casi el más temprano. El de Cusco es el más temprano. Y en este cuadro están descritos 2 matrimonios. El primero de Martín García de Loyola con Beatriz Ñusta. Martín de Loyola fue un conquistador español que junto con otros españoles llegaron a Vilcabamba. Habían 4 incas en Vilcabamba, en este estado inca.
El segundo fue Sayritupa y está descrito aquí, arriba. En el otro lado está su mujer, Cusihuarcay. Y en el medio está Tupac Amaru, que fue el último inca de Vilcabamba, que fue capturado justamente por Martín de Loyola. Martín de Loyola, como premio, recibió la hija de Sayritupa y Cusihuarcay, que se llama Beatriz Ñusta. Ese fue su primer premio, y el otro premio fue ser el gobernador de Chile. Así que después de la boda de los dos, se mudan a Chile, a Concepción, y poco después lo matan los mapuches. Otro detalle interesante es que los cuadros de la época colonial de este estilo, y también lo que está en Cusco y en otros lugares, fueron pintados por artistas indígenas o mestizos, pero el concepto y la iconografía y la historia probablemente fue el trabajo de los jesuitas. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! El trabajo más interesante que realicé durante todo lo que implicó el montaje de la exposición temporal de Contactos fue, en primer lugar, el recibimiento de las piezas que venían de instituciones nacionales. Ese trabajo lo hice junto con mi colega Daniela Cross, que las dos fuimos ahí a abrir todos los embalajes de las piezas que recibimos, y ir revisándolas, ir haciendo los reportes de su estado de conservación. Fue una instancia que me permitió tener un contacto muy directo, muy cercano con cada una de esas piezas, que por supuesto eran preciosas a mi haber, y que es parte del trabajo que siempre me emociona de la conservación, que es el poder tocarlas, poder mirarlas en detalle y bueno, todo eso. Y también una parte que disfruté mucho y de la cual me enriquecí mucho profesionalmente fue la realización del curso de trabajo en altura en la H, que me permitió participar en el montaje de, por ejemplo, este tapiz que está a mis espaldas. Fue entretenido subirme al andamio, poder utilizar los arneses y poder aplicar todo ese conocimiento en montar esta gran pieza que sin duda era, creo que, el mayor desafío en cuanto al montaje de la exhibición. Bueno, ahí, no sé,
En principio me parece importante señalar que muchos de los cuadros de las pinturas coloniales fueron desarrolladas en lo que se denominó como la escuela cusqueña, ¿no? Que en sí mismo es muy interesante pensando en una determinada composición estilística que se elabora precisamente en los Andes a propósito del fenómeno colonial, ¿no? El fenómeno colonial, por supuesto, tiene elementos de violencia, es un proceso de imposición cultural, pero el mundo indígena no fue simplemente un maniquí, no fue un papel en blanco en donde la colonización simplemente se impregnó, sino que el mundo indígena generó también distintos tipos de agencia, ¿no? Se dice hoy día, de formas de quehacer político que permitía que las ciudades, de que el territorio también se fuese elaborando en claves mestizas, ¿no? Que es una clave mestiza que siempre está viva, que siempre está actuando. Las ciudades coloniales siempre fueron lugares muy heterogéneos, muy abigarrados, muy barrocos, diríamos, ¿no? Y que de alguna manera dan cuenta de un mundo indígena que utiliza múltiples estrategias para poner en tensión el modelo colonial, ¿no? A veces, por supuesto, mediante rebeliones, lo conocemos muy bien en las rebeliones que acontecieron en el siglo XVIII, ¿no es cierto? La más conocida, 1780, 1781, con Tupac Amaru y Tupac Katari, pero también las rebeliones acontecieron desde 1740 en adelante. Pero además de las rebeliones también existieron estas formas de infiltración al interior del sistema colonial, ¿no? Infiltraciones que iban desde la presencia en el mundo, en la vida pública, ¿no? Con las estéticas indígenas, y por supuesto también infiltraciones en ciertas dinámicas del poder, ¿no? Y una de esas infiltraciones en las dinámicas del poder acontecía particularmente en los Corpus Christi, ¿no? Los Corpus Christi eran una fiesta cristiana, católica, que se origina en Europa en el 1200, y que al llegar a América Latina esa fiesta se transformó en una fiesta barroca, ¿no? En donde particularmente autoridades indígenas tenían un rol importante al interior de esta fiesta religiosa, y eran personas, ¿no es cierto?, estos curacas, ¿no es cierto?, que tenían tanto legitimidad al interior del sistema de organización política andina y también tenían cierta legitimidad al interior de la organización política colonial, ¿no? Eran sujetos bisagra, eran sujetos fronteras de alguna manera, ¿no? Y en parte los textiles develan esto, develan un mundo indígena muy abierto a la contaminación de las estéticas hispanas con la finalidad de no desaparecer finalmente, ¿no? O sea, el fenómeno colonial, por supuesto, en un principio buscaba que el mundo indígena dejara de acontecer en este continente, pero ese mundo indígena, a pesar de todo lo que aconteció durante fundamentalmente el siglo XVI y el siglo XVII, siguieron activos en la elaboración de la cultura latinoamericana. Y este cuadro en particular devela muchas cosas, ¿no? Devela, por una parte, cierta dimensión de jerarquía social al interior de las ciudades coloniales, en particular esta del Cusco. Vemos allá arriba, ¿no es cierto?, cómo están las élites coloniales, fundamentalmente, se infiltran de alguna manera también algunas personas indígenas, pero claro, en condición de subalternidad al interior de esta composición. Vemos luego el clero, ¿no? Un elemento, por supuesto, fundamental al interior del sistema colonial, y también vemos al pueblo, ¿no? Y en este sentido es interesante este cuadro que devela esa heterogeneidad social existente, jerarquizada, por cierto, pero en donde, insisto, el mundo indígena logró en cierto nivel y con ciertas intensidades poder infiltrar, ¿no es cierto?, las estéticas coloniales y construir algo nuevo desde este continente, ¿no? A veces en donde la intensidad hispana es mucho más notoria y a veces en donde la intensidad indígena es más notoria, ¿no? Entonces, los textiles develan precisamente esta intensidad del mestizaje, ¿no? Un mestizaje que acontece sobre la racionalidad hispana, pero también que acontece sobre los basamentos fundamentales de la racionalidad también andina. Pero
que corresponde al blanco ahí. Pero es un tapiz cola de Milano. Todo eso es cola de Milano. En tapiz. Pero no continúa. Yo pienso que solamente es el tratamiento del intercambio de hilos, pero no es el... Mira ahí, no. Le falta la cabecita.